Un saludo para todos en esta hora. Es una bendición para nosotros saber que ustedes están ahí pendientes de la palabra en esta hora. Entonces, sé que el Señor nos va a hablar de una manera poderosa porque nos hemos dispuesto, y cuando uno tiene el corazón dispuesto, seguramente que el Señor a través de su palabra va a hacer con nosotros lo que Él se propuso hacer. Entonces quiero invitarles para orar a cada uno de los que se van acercando en esta mañana, en este tiempo o a cualquier hora que usted pueda ver esta palabra, esta predicación, desde allí, desde cualquier lugar donde nos pueda observar, o si usted puede enviar y quiere enviar esta palabra, que será de mucha bendición para aquel que la escuche, porque pueda estar pasando momentos que lo identifiquen con esta palabra, va a ser de mucha bendición. Entonces, para toda persona que pueda acercarse a la palabra de Dios a través de este medio y escuchar este mensaje, sé que el Señor hará algo hermoso y especial, porque el Espíritu de Dios es el que trabaja a través de su palabra en cada vida, transformando, cambiando, trayendo paz, trayendo renovación espiritual, trayendo aliento y nuevas fuerzas a la vida de todo aquel que se acerque a Él con un corazón muy, pero muy sincero. Entonces vamos a orar en este tiempo, vamos a decirle al Señor que gracias una vez más. Sabemos que un corazón agradecido para Dios es hermoso, es maravilloso, que cuando nosotros aprendemos a agradecer por las cosas que tenemos, el Señor está dispuesto para enviar más bendiciones sobre nuestras vidas, y hoy es un día para agradecer. Entonces les invito a cerrar sus ojos allí en el lugar donde usted está con su familia, y vamos a elevar una oración al Señor de gratitud. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por una nueva oportunidad que nos das de vivir. Gracias, Señor, porque el hecho de respirar, Señor, es un milagro grande por el cual hoy queremos agradecerte. Gracias por cada persona que se une, Señor, a esta transmisión. Gracias por cada persona que está escuchando en diferentes lugares. Señor, sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará justamente lo que te propusiste hacer en cada persona que la escucha con sinceridad, con corazón dispuesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por darnos cada día nuevas fuerzas en medio de toda situación adversa. Hemos visto tu mano en favor de nosotros. No nos has abandonado, no nos has dejado. Tú nunca nos desamparas y estás con nosotros como lo prometiste, a pesar, Señor, de cualquier situación que podamos estar atravesando. Gracias por tu palabra de hoy. De antemano, Señor, te damos gracias porque esta palabra traerá a nuestra vida convicción y nos retará, nos motivará, Señor, a crecer más en ti, a tomar decisiones, a ser transformados cada día para bien, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, yo voy a invitarles a que leamos juntos la palabra del Señor, que en esta oportunidad se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34. A esta palabra la he titulado El creyente y la ansiedad. El creyente y la ansiedad. Una palabra muy propicia, muy oportuna en estos tiempos que estamos viviendo, de afán, de corre, de desespero, de angustia para muchas personas. Sé que esta palabra es oportuna, viene justo a tiempo para nosotros. Entonces, allí Mateo capítulo 6, del versículo 25, vamos a leer la palabra del Señor y dice así: Por tanto os digo, aquí está hablando el Señor Jesús, está diciendo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces, esta palabra es pero bien importante. Vivimos afanados, vivimos ansiosos, estresados, angustiados, corriendo de un lado para otro, no sabemos qué hacer. Y es que el significado de lo que es la palabra ansiedad tiene que ver con un estado de conmoción, un estado de intranquilidad, un estado de nerviosismo, de desasosiego, de desespero. La ansiedad, según lo que escucha uno en las noticias y lee, tiene a mucha gente enferma. Muchas personas están en crisis de salud. Por eso su salud se ha visto deteriorada. Gente con problemas fuertes de estrés, de ansiedad, crisis de ansiedad, los lleva a tener problemas cardíacos, problemas de colon, ¿sí? Problemas de todo tipo. Entonces la ansiedad definitivamente no tiene absolutamente nada bueno que aportarnos. La ansiedad nos mata, la ansiedad no tiene ninguna cosa buena, es decir, es algo que por completo lo que tiene es negativo absolutamente, por donde lo miremos. Entonces vemos que la Biblia también habla de eso. Entonces la Biblia, escrita hace tantos, pero tantos años, ya tenía allí, dejó el Señor allí escrito lo que es esto, el afán y la ansiedad. Entonces este problema no es nuevo. Ahí vemos que en esa época también había esto, ansiedad, afán, siempre ha existido. El ser humano siempre hemos vivido con esa carga pesada sobre nuestros hombros, ese estado de angustia, de preocupación, todo nos afana, todo nos preocupa. Entonces, esta palabra les decía que yo la he titulado El creyente y la ansiedad. Pero primero quisiera compartir con ustedes, de acuerdo al texto bíblico que acabamos de leer, por qué el Señor recomienda y por qué les está diciendo Jesús a los discípulos que no tengan afán y ansiedad. O sea, ¿por qué el creyente no debe caer en estado de ansiedad? ¿Por qué el creyente no debe darse caer en este estado de angustia? ¿Por qué el creyente debe evitar esto? Y aquí, según lo que leemos en la palabra del Señor, porque ella es la que tiene aquí la respuesta y todo vamos a mirarlo de lo que acabamos de leer. Primero, la primera cosa por la que el creyente no debe caer en un estado de ansiedad es porque la ansiedad muestra una clara falta de fe. ¿Y dónde dice eso? Pues lo leímos, mire, el versículo 26, y lo quiero volver a leer, y después pasamos del 28 al 30.
El 26 le dice el Señor a la gente que no estén afanados, que no estén angustiados. Y les dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ellos no cultivan, las aves del cielo no están sembrando, las aves del cielo no recogen en graneros. Estas aves no se preocupan por su alimento, en el sentido de que ellas no tienen que estar allá sembrando, recogiendo, guardando. Y estas aves que no hacen eso, dice nuestro Padre, Él, el Padre Celestial, las alimenta. Y está diciendo algo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, nosotros sí trabajamos, nosotros recogemos, nosotros aprovisionamos, nosotros guardamos, ¿verdad que sí? Porque es bueno guardar, tener allí una provisión. Dice, las aves no hacen lo que ustedes hacen. Y esas aves que no hacen eso, porque no nos está mandando a no trabajar, no, de ninguna manera. Nos está dando el Señor un ejemplo, como estas aves que no hacen lo que nosotros sí hacemos, y ellas tienen su alimento. Dice, ¿cuánto más ustedes? ¿Acaso es que un ave, un animalito para Dios vale más que un ser humano? De ninguna manera. Y mire, del 28 al 30, mire lo que dice. Y por el vestido, o sea, primero se afana uno por el alimento, porque ha de beber, porque ha de comer, y ahora también por el vestido, dice. ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios. Los lirios, sí, son unas maticas hermosas, unas flores muy lindas. Los lirios del campo, cómo crecen. Sí, ellos no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Sí? Y dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, es decir, la usaban para cocinar, para esas ramas secas, para prender un fogón. Esas ramas secas que ya no sirven, las echan en un horno. Y si aún eso, ese destino que tienen allí, estas planticas, estas florecitas, esto sirve para encender un horno, una hornilla. Y aún así, Dios las viste de esa manera. No hará, dice acá el Señor, mucho más a ustedes, y ojo aquí, hombres de poca fe. Y a hombres no se refiere al género masculino, sino a las personas, a los seres humanos. Dice, si las aves, y si los lirios, si las plantas, si las flores, que no trabajan como ustedes sí trabajan, ¿sí? Y aún así el Señor se preocupa por ellas y las viste tan hermoso con sus colores. ¿Acaso es que ustedes no valen más? ¿Acaso no valen más que ellos, hombres de poca fe? Entonces acá, primera razón de por qué nosotros los creyentes, si usted es creyente en Dios, esta palabra es para usted. Dice, ¿por qué usted que es creyente no debe afanarse? Uno, porque ese afán, esa ansiedad, esa angustia, esa intranquilidad es una clara muestra de falta de fe. Estamos desconfiando del valor que tenemos para Dios. Es una clara muestra de falta de fe. Y eso Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, si somos creyentes en el Señor. Mire la segunda cosa. La segunda razón de por qué el creyente no debe caer en estados de ansiedad que lo lleven a una desesperación, a una intranquilidad, un nerviosismo. ¿Por qué? Porque la ansiedad no resuelve ningún problema. La ansiedad no resuelve ¿qué? Ningún problema. Miremos el versículo 27 de esta palabra que hemos leído. Otra vez, versículo 27. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y hay otras versiones que dicen, ¿quién podrá, por mucho afanarse, añadir una hora a su vida? O añadir un año a su vida. Entonces esto nos deja ver que la ansiedad, la intranquilidad, el nerviosismo no resuelve ningún
problema. Es decir, con afanarnos nosotros no vamos a solucionar nada. Con preocuparnos, y es esa preocupación que es estar ocupado antes de tiempo, o sea, todo momento tiene su propia ocupación, ¿sí? Pero nos preocupamos, es decir, nos ocupamos antes de tener que ocuparnos, es decir, estamos afanándonos por cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Esto no resuelve ningún problema. Esto lo único que trae es estrés, lo único que nos trae esto es enfermedad, lo único que nos trae esto es fatiga, lo único que nos trae esto a nosotros es contienda, porque una persona en un estado de estrés pelea con todo el mundo. Encuentre usted una persona ansiosa, nerviosa, intranquila y verá que no se le puede decir nada porque responde de una vez, está a la defensiva con 2 piedras en la mano. Una persona ansiosa es una persona a la que usted un día le llega a preguntar ¿cómo estás? Y le contestan a uno de una manera que uno queda como, Dios mío, ¿yo qué le hice? Entonces es una persona que vive como prevenida, es una persona que vive irritable, es una persona que quiere como con el primero que aparezca descarga la ira que trae acumulada, el estrés que tiene allí guardado. Entonces, ¿qué problema resolvemos con la ansiedad, con el afán, con la preocupación? ¿Qué problema uno encuentra que ha resuelto con eso? Ninguno. Realmente, por mucho que nos afanemos, no podemos añadir ni una hora a nuestra vida, ni más longitud a nuestra estatura, más tamaño. O sea, no podemos. Definitivamente, esto no resuelve ningún problema. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y dice, si algo tiene solución, ¿por qué se afana? Y si no la tiene, ¿por qué se afana? Y es verdad, si algo tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Y si no la tiene, preocuparse está de más, realmente. No resuelve ningún problema. La tercera razón de por qué el creyente no debe caer en estados de ansiedad, de preocupación, de estrés tremendo, le voy a decir, está aquí. Porque la ansiedad es propia de la gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque la ansiedad es propia de la gente que no conoce al Señor. ¿Y dónde está eso? Aquí en la palabra que acabamos de leer. Mire el versículo allí, el 32. El versículo 32. Pero miremos aquí el versículo desde el 30, desde el 31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, está aquí diciendo, los gentiles, y aquí se refiere a las personas que no conocen del Señor. Los gentiles eran aquellos a quien todavía no se les había anunciado la palabra, a quien todavía el mensaje del Señor no había llegado, aquellos que no conocían del Señor. Y está diciendo aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe lo que está diciéndonos la palabra? La persona que vive en un estado de estrés al límite tremendo, un estado de ansiedad, es una persona que no ha conocido verdaderamente al Señor. Es una persona que no ha conocido al Señor. Nosotros le hemos conocido y el Señor le está diciendo a los discípulos, ustedes no tengan esa vida de estrés, esa vida de ansiedad, esa vida de afán y de preocupación, ¿verdad? Y es que esto es que la gente que no ha conocido al Señor piensa que solamente ellos dependen de lo que ellos logren hacer. Ellos están trabajando en sus propias fuerzas. Si ellos no consiguen todo, si no se desesperan, nada va a suceder, nada va a salir, no van a lograr nada. Dios no está en ninguna parte.
Pero cuando Dios está ahí, nosotros podemos descansar en el Señor, de que Él es el proveedor. Y eso es lo que quiero a continuación decirles, llevarles según la palabra nos está a nosotros dando a entender aquí, según lo que Dios nos quiere hablar a través de esta palabra, porque no quedó escrita solamente para leerla y distraernos un rato cuando no tengamos nada que hacer. La palabra del Señor, la diferencia que tiene la palabra con cualquier otro libro es que la palabra de Dios, porque está llena del Espíritu Santo, transforma, cambia nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Nos lleva a conocer principios de Dios, principios bíblicos, que si nosotros los aplicamos a nuestra vida, seguramente que vamos a poder vivir conforme a lo que Dios quiere, conforme al propósito del Señor. Entonces, como muchas veces nos enseñan el qué, pero no nos enseñan el cómo, entonces ya miramos el qué, o sea, y el por qué el creyente no debe caer en esos estados de ansiedad y de preocupación. Primero, ¿por qué? Repasemos. Primero, ¿por qué? Porque la ansiedad es una clara muestra de falta de fe. Segundo, ¿por qué? Porque la ansiedad no resuelve ningún problema, ninguno. Y tercero, ¿por qué el creyente no debe sumergirse en un estado de ansiedad, de preocupación? Porque la ansiedad es propia de la gente que no ha conocido al Señor. Entonces ya vimos el qué, el por qué, pero ahora vamos a ver el cómo. Entonces quiero llevarles a que miremos esto. ¿Cómo evitar caer en un estado de ansiedad? ¿Cómo podemos evitar esto? Porque la gente puede decir, ay, muy fácil decirlo, qué chévere. Ay, sí, no debemos caer en eso, pero ¿cómo hago si es que tengo el arriendo encima? Me echaron del trabajo, no tengo para el mercado. ¿Qué voy a hacer mañana? La pensión de mis hijos y ahora que no tengo trabajo y ahora que no puedo salir a la calle, en fin. Muy fácil decirlo, pero ¿y cómo? El cómo está también aquí en la palabra que acabamos nosotros de leer. Aquí está, cómo evitar caer en un estado de ansiedad. Lo primero que nosotros podemos hacer para evitar esos estados de preocupación, de desequilibrio, de intranquilidad tan tremenda, de ansiedad, es reconociendo el gran valor que nosotros tenemos para Dios. Reconociendo el gran valor que nosotros tenemos para Dios. Y lo miramos, lo leímos. El Señor le está diciendo a los discípulos, miren ustedes las aves del cielo. Ellas confían, ellas están tranquilas, ellas no trabajan, ellas no siembran, no cosechan, ellas no recogen en granero como ustedes, y aún así a ellas no les falta el alimento. Las aves del cielo no se mueren de hambre, ¿verdad? Siempre ellas, uno las ve comiendo, ellas siempre tienen alimento. Y también está diciéndole los lirios, las flores en el campo. Ellos no se afanan por su vestido, pero aún así Dios las ha vestido de colores hermosos. Esos colores de las flores, ¿verdad? Como Dios hizo tanta variedad de flores, de plantas. A ellas no les falta su vestido. Dice, ni aún Salomón se vistió así con toda su gloria. Y Dios las viste así. Eso que se crecen hoy y al otro día ya están marchitas. Y sin embargo Dios se cuida tanto de su naturaleza. Dice, ¿cuánto más crees que valdrás para Dios? ¿Acaso no vales más tú que ellos, que las plantas, que los animales? Entonces nosotros, si reconocemos que para Dios tenemos un gran valor, que para Dios somos importantes, que Dios con nosotros hace muchas más grandes cosas de lo que hace con su misma naturaleza, con los animales, con las plantas, que Dios tiene cuidado de nosotros si nosotros entendemos y reconocemos lo valiosos que somos para el Señor.
nosotros vamos a calmar esa ansiedad. Nosotros vamos a aprender a descansar en que Dios nos tiene a nosotros como alguien importante, como personas a su cuidado y que Él no va a fallar. ¿Cómo más podemos evitar caer en un estado de ansiedad? La segunda cosa, mire, dice entendiendo, y es algo que he podido extraer de esta palabra y lo tengo acá muy claro. Lo segundo que yo he encontrado en esta palabra, en este texto, es entendiendo que Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Y eso está ya en el versículo 32, la parte B. La parte B lo dice, porque los gentiles son los que buscan todas esas cosas. Ellos están afanados, los que no conocen del Señor, están afanados, ¿qué voy a comer? Y para mañana, ¿y qué vestido? ¿Y qué me voy a poner? Ellos sí, dice, pero la parte B dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, los que no conocen del Señor, ellos se bastan solos. Ellos se preocupan por ellos mismos porque ellos no tienen padre o no creen tener padre o no creen en un Padre Celestial que les da su provisión, que les cuida, que les da lo que necesitan. Entonces ellos mismos viven en un afán tremendo porque si no son ellos los que hacen las cosas, entonces no hay Dios que las haga. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, cuando nosotros podemos entender que Dios no es ajeno a nuestra necesidad, podemos descansar en Él. Podemos entender que Dios sabe y que muchas veces, eso sí, no nos dará todo lo que queremos, no nos concederá todos los caprichos ni todos los gustos que nosotros queramos. No, pero siempre Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe que nos conviene, Él sabe que es lo mejor, Él sabe que necesitamos. Y Él nos lo dará porque nos ama, porque nos cuida y porque somos valiosos para Él. Entonces, aquí tengo la tercera cosa, cómo evitar caer nosotros como creyentes en un estado de ansiedad, en un estado de intranquilidad, ¿sabe? Y esta es la más importante. La más importante, y esta quedó para lo último, en lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos, lo dejó de últimas, pero es la más importante porque por lo general lo que uno dice de últimas es lo que más queda en el corazón, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa para evitar caer en este estado de ansiedad y de intranquilidad tan tremendo que a veces nosotros caemos o mucha gente cae, es, ¿sabe? Teniendo como prioridad las cosas de Dios, teniendo como prioridad las cosas del Señor. ¿Y dónde lo dice? Mire, acá está hablando el Señor en el versículo 33, más. O sea, en cambio de estar afanados por todo eso, en cambio de estar en un estrés terrible, más bien dice, buscar primeramente. Y yo tengo en mi Biblia subrayada esa palabra, primeramente, porque eso habla de prioridad. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Vestido, calzado, ay, cómo me voy a, la ropa que nos vamos a poner, a dónde voy a ir, qué vamos a conseguir. Todo ese tipo de cosas vienen porque son añadiduras. Para Dios eso es lo de menos. No es problema para Dios darnos todo eso. Pero ¿sabe qué consejo nos da el Señor? El consejo de Dios después de decir, no entren en ese estado de ansiedad. No estén ansiosos, no estén preocupados. Por esto, por esto, por esto. Ya vimos el por qué el Señor nos da aquí un consejo. Y es, busquen primero las cosas del reino de Dios. Busquemos primero las cosas del Señor. ¿Sabe? Que el afán y la ansiedad es lo que a mucha gente le impide acercarse al Señor en oración cada día.
a leer su palabra, a tener un tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no hay tiempo, porque están muy ocupados. ¿Están ocupados en qué? En estar preocupados. Están ocupados y preocupados, o sea, ocupados y preocupados, ocupados por el presente y ocupados en el día de mañana que todavía no ha llegado. Entonces eso impide que muchas personas busquen las cosas de Dios primero. O sea, no hay prioridad. En su vida sí hay prioridad, pero Dios no es la prioridad. Entonces, si queremos nosotros evitar caer en estado de intranquilidad, de nerviosismo, de estrés, de ansiedad, que todo eso es lo mismo, ¿verdad? Porque son sinónimos. Nosotros debemos poner a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que debemos hacer según el consejo que el Señor nos está dando a través de su palabra? Tenemos que buscar a Dios primero. Mire una frase que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: tengo tantas cosas que hacer que empezaré por orar. ¡Qué bueno! O sea, estaba tan ocupado, tenía tantísimas cosas pendientes, tenía tanto compromiso y que solucionar tanta cosa, que él dijo: tanto que tengo que hacer que lo primero que empezaré es por orar. Y es que ese es el derecho. Eso es lo correcto. Y es lo que muchas veces no hacemos. Y por tener a Dios por allá cuando sobre tiempo, si al caso, si me queda tiempo allá, si no tengo más cosas que hacer, si no me llaman de allí, si no me convocan de allá, entonces oro. Entonces, si me queda un tiempo, leo la palabra. Error. Error. Si queremos una vida sosegada, reposada en Dios, en calma, en confianza en Dios, Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Dios no puede ser el último. Dios no puede ser por allá cada 15 días, cada 8, cada mes. ¿Cuánta gente precisamente no lee la palabra porque tiene mucho que hacer? No es que no tengo tiempo. No es que tengo tanto que hacer. No he orado, no he leído. ¿Hace cuánto no leo? ¿Hace cuánto no oro? Ya llevo bastante. Ya no se me he perdido no sé ni dónde está la Biblia. Ya no sé ni dónde la tengo. ¿Por qué? Porque tengo mucho que hacer. Error. Es lo más importante, iglesia, para nosotros. Nunca quitar a Dios del primer lugar en nuestra vida. Es lo primero. Y es la enseñanza más grande. Dios tiene que estar en primer lugar. Porque eso, el buscar a Dios primero, el buscar las cosas del Señor primero, el reino de Dios, su justicia, su palabra, el ir a Él en oración, eso hará que nosotros escuchemos su voz primero antes de escuchar las voces que vienen de afuera. ¿Sí? ¿Qué hay, que no hay, que está grave? Antes de escuchar las voces del noticiero, antes de escuchar lo que nos dicen los vecinos, antes de escuchar lo que nos dice el gobierno, antes de escuchar que esto está terrible, antes de escuchar que no hay trabajo. Y entonces lo primero que tenemos nosotros que hacer es escuchar a ver Dios qué está diciendo. Si nosotros nos encontramos con esta palabra antes de empezar el día y antes de preocuparnos, si nos encontramos con esta palabra, con una como esta o tantas que hay en la Biblia de confianza en el Señor, seguro que Dios aquí nos dice: ¿y por qué se afanan? ¿Y de qué se preocupan? Si yo soy su proveedor, si yo estoy ahí con ustedes, ¿de qué se afanan? Si nosotros primero oímos la voz de Dios a través de su palabra, seguro, se los aseguro, por experiencia se lo digo, que las demás cosas no podrán afectarnos demasiado. Venga lo que venga, sabremos manejar la situación, porque nuestra esperanza y nuestra confianza no está puesta en lo que tenemos, en lo que hay en el bolsillo, en la plata que va a llegar, en lo que diga el jefe, en la llamada que vamos a recibir, en la oportunidad que nos van a dar allí, allá. No. Nuestra confianza está en lo que Dios nos ha dicho. Nuestra confianza está en quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Y cuando sabemos por su palabra quiénes somos y quién es Él, no habrá tormenta que pueda destruirnos. No habrá noticia que pueda
desmadejarnos. No habrá nada que venga que pueda hacernos dudar de quiénes somos en Dios y de quién es Dios para nosotros. Por eso, el consejo importante para nosotros, de verdad, es que las muchas ocupaciones, las muchas cosas que tengamos por hacer, no nos quiten el lugar y el tiempo para Dios. No permitamos que esas cosas estén primero, porque por eso terminamos enfermos. Terminamos de ambulancia por ahí para irnos al hospital con el colon inflamado, con los nervios de punta, con el corazón a 1000. Terminamos con problemas de todo tipo, ¿verdad? Terminamos irritables, estresados terriblemente. Entonces empezamos a pelear en casa con todo el que aparezca, con todo el que medio hable, con todo el que medio respire cerquita de nosotros. Entonces ya casamos pelea. ¿Por qué? Porque Dios no está en primer lugar. Entonces, iglesia, ahí está esta palabra hermosa hoy que el Señor nos trae. ¿Por qué el creyente no debe permitirse caer en esos estados de ansiedad? Primero, ¿por qué? Porque la ansiedad es muestra de una falta de fe en el Señor. Segundo, porque la ansiedad no resuelve ningún problema. Y tercero, porque la ansiedad es propia de la gente que no conoce al Señor. Y nosotros le hemos conocido. ¿Y cómo podemos evitar nosotros caer en estado de estrés? Reconociendo el valor tan grande que tenemos para Dios. ¿Verdad que sí? Entendiendo nosotros que Dios no es ajeno a nuestra necesidad, que Él es nuestro proveedor, que Él sabe qué cosas necesitamos y Él sabe cuándo dárnoslas. Y tercero, que nuestra prioridad tiene que ser Dios. Teniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, no por allá si nos queda tiempo. Así evitaremos caer en esos estados de nervios, de desequilibrio muchas veces en los que nos vemos por las tantas preocupaciones. Y termino dejándoles estos versículos que quiero que ustedes los tengan presentes y allá en casa, juiciosos, los lean, los subrayen en su Biblia con un resaltador allí y los tengan para cuando intente venir esa preocupación a su vida. Un versículo de esto, una palabra hermosa, está en primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Sabe lo que dice esta palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, o sea, toda esa preocupación, toda esa carga, toda esa angustia, todos esos problemas, dice que los echemos sobre el Señor. Y es verdad. Todo eso con lo que nosotros no podemos lidiar, es mejor entregárselo al Señor. Y decirle al Señor, Señor, yo no puedo lidiar muchas cosas. Señor, hay cosas que son para mí una carga demasiado pesada para yo llevarla. Pero por eso es ese tiempo de oración que debemos tener a diario. Decirle, Señor, aquí vengo con todas estas preocupaciones, con todas estas inquietudes, con todo esto que me quita la paz. Yo vengo a traerlo delante de tu presencia, porque lo que yo no puedo solucionar, tú sí lo puedes hacer. Y eso es lo que quiere decir esta palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el otro versículo, hay muchos en la Biblia, pero quiero dejar para finalizar estos dos, está en Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmos capítulo 55, versículo 22, y dice así: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Otra vez, como dice, echa sobre el Señor, sobre Jehová, tu carga, y Él te sustentará. Es decir, echa otra vez
Echa allí, entrégale, eso es, entrégale tu preocupación a Dios, entrégale tu situación al Señor, entrégale esa crisis que tienes, entrégale esa ansiedad, ese nerviosismo, entrégale eso que no te deja dormir, eso que te tiene comiendo cada 2 minutos así desaforadamente, eso que te pone mal, entrégale al Señor, entrégale tu carga al Señor. Y Él te va a sostener, te va a sustentar. Él te va a sustentar. Y complementa ahí este versículo diciendo, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo así? Pues que aunque te sientas caído, aunque te sientas ahorita derrotado, aunque te sientas que no puedes más, aunque sientas que estás desanimado, aunque te sientas en el suelo, el Señor no te va a dejar allí. El Señor no te va a dejar allí. Y quizá el Señor nos permite pasar momentos en los que nos sentimos así, pero dice el Señor no dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo así al justo? Pues al que cree en el Señor, a la persona que tiene reverencia por el Señor, al que le cree, al que ama al Señor. El Señor no nos va a dejar siempre en el piso, en el suelo, en esa condición. No, el Señor nos va a levantar. Y esa es la esperanza y la fe que nosotros tenemos, tan grande, mi Señor. Oremos para que el Señor nos enseñe cada día y nos lleve a creerle, que si nosotros podemos vivir, podemos aplicar a nuestra vida estos pequeños principios, estas palabras, estos consejos, si nosotros los aplicamos a nuestra vida, seguro que veremos resultados, seguro que los veremos. Porque la palabra del Señor, en la medida que nosotros la obedecemos, entonces nos mostrará, nos permitirá ver cambios. Y la otra gente que nos ve, que nos conoce, también podrá ver que en nosotros ha habido una transformación para bien, unos cambios. Y ellos se animarán también a conocer y a tener en su vida el Dios que nosotros tenemos. Entonces vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos, Señor, esta bendición tan grande de poder estar, Señor, aprendiendo más de lo que tú dejaste allí, Señor, escrito, de lo que tú permitiste que se escribiera, de lo que tú hablaste, Señor, y que hoy podemos nosotros a través de tu palabra conocer qué fue lo que dijiste a tus discípulos, cuál es el consejo para nosotros hoy, qué mensaje nos estás dejando, porque tú, Señor, dejaste tu palabra no para ser archivada, no para ser allá guardada, no para tener allá, Señor, escondida tu palabra llena de polvo quizá. No, tú dejaste tu palabra para que nosotros nos sumerjamos en ella, para que leyendo tu palabra, estudiando tu palabra y obedeciendo tu palabra tengamos vida abundante, porque creemos en ti y en lo que en ella está escrito, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por cada familia que está allí a través de esta transmisión. Gracias por la gente que está oyendo este mensaje. Gracias por cada hombre y mujer que va, Señor, a poner en práctica, Señor, estos consejos tuyos. Gracias por cada persona, oh Dios, que aunque ha vivido una vida llena de angustia, de estrés, y quizá en este momento está pasando por unas situaciones de inestabilidad tremenda, de intranquilidad. Tu palabra hoy viene a tiempo y tú estás hablando y tú estás dando tu consejo de una manera tan especial, y tú, Señor, les estás invitando a confiar en ti, a ponerte a ti por prioridad, a que tú seas el primero en su vida, Señor, que tú no seas el que quedó allá por último lugar, Señor. Si queda tiempo, si no hay más trabajo, si no hay más invitaciones, si no hay más nada que hacer, si no hay otro plan, entonces estás tú. No, Señor, sino que ahora, de ahora en adelante, tú seas nuestro primer pensamiento, tú seas nuestra prioridad. Eso queremos, Señor, que cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada persona, cada niño, Señor, piense en ti primero, te tenga, Señor, en primer lugar, en sus decisiones, en su familia, Señor, aún en medio de todo afán, de toda preocupación, Señor.
Señor, ellos puedan y podamos todos entregar a ti nuestras cargas, que todo aquello que no podemos lidiar, Señor, tomemos la decisión de entregarlo en ti, en tus manos, Señor, porque sabemos que tú sabes cómo cuidarnos, tú sabes de que tenemos necesidad, valemos mucho para ti somos muy importantes, tú eres el Dios que nos cuida, el que nos ha creado y somos lo más preciado de tu creación, somos lo más importante para ti, amado Dios, nos ama demasiado y sabemos, yo sé, Señor, que te preocupas por nosotros y que quieres nuestro bien. Muchas gracias. Hoy nos despojamos de toda carga pesada. Hoy queremos, Señor, quitar ese peso de nuestros hombros y entregarlo, Señor, allí a los pies de la cruz. Queremos hoy depositar en ti nuestra esperanza, en ti nuestra confianza. Que seas tú, Señor, nuestro aliento, nuestra ayuda, nuestro socorro. Queremos, oh Dios, entregar en tus manos todo aquello que no podremos resolver, porque tú sí sabes cómo hacerlo. Muchas gracias te damos. Hoy descansamos en ti, descansamos en tu favor, descansamos en tu misericordia. Queremos creerte. Llévanos, Señor, a un nuevo nivel en ti, a un nuevo nivel de confianza, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel, Señor bendito, donde nosotros estemos seguros del Dios que tú eres, Señor, y de lo importante que somos para ti. Muchas gracias por tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Iglesia, amigos que nos puedan estar escuchando, Dios es bueno. Llegó el tiempo de dejar las cargas sobre Él. Llegó el tiempo de dejar de angustiarnos tanto, de angustiarnos demasiado y de creer. Mire lo que dice allá, terminando allá el último versículo, dice que cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Bástale a cada día su propia preocupación. Es decir, vivamos el hoy, un día a la vez. Aprendamos a vivir un día a la vez. No vivamos la preocupación de mañana. Dejemos para mañana lo de mañana. Vivamos el hoy, porque si cada día trae su propio afán, también es cierto que cada día Dios renueva sus misericordias para nosotros. Un abrazo grande, un abrazo fuerte desde aquí, un saludo especial de la Iglesia Agentes de Cambio, este ministerio, desde acá Bogotá, Colombia. Les habló Gladys Arbeláez y espero poder compartir otra palabra poderosa muy pronto con ustedes. Muchas bendiciones. Dios bendiga grandemente.